Bien, continuamos con el libro de Esdras. Haciendo un recordatorio, el libro de Esdras va a narrar la reconstrucción del templo que había sido destruido por un babilónico, la construcción de su templo y la restauración del culto judío. Los primeros 6 capítulos hablan del primer grupo que regresó, Zorobabel y Josúa, el sacerdote. Y el capítulo 6 terminó cuando dedicaron el templo. Algunos lloraban y otros se gozaban. Dijimos también que entre el capítulo 6 y el 7 hay 58 a 60 años de distancia, de tiempo, ¿de acuerdo? Entre el 6 y en el 7. En el 7 es el regreso del segundo grupo, porque el primer grupo ya había muerto, ya Zorobabel y Josúa ya habían partido. Y entonces aparece en el 458 el segundo grupo, menos numeroso, que es el grupo de Esdras, que él fue acompañado por un grupo más pequeño de 1496 varones, ¿sí? Ya con niños y niñas y señoras y todo esto, 5000 gentes, diferente a Zorobabel, que fueron más o menos 50,000 gentes el primer grupo. Estamos ahora en el capítulo 7, 60 años después. ¿Y qué ha pasado? Pues simplemente que ahora el rey persa permite que un segundo grupo, comandado por una persona tan particular, tan especial, lo podemos definir, por ejemplo, en el capítulo que es 3:10, me parece, no sé si sea 3:10, que Esdras había dedicado su vida a inquirir, no está bien, había dedicado su vida a inquirir diligentemente en la ley de Dios, para ponerla por obra y para enseñarlo. Eso define a Esdras. Esdras tiene un linaje de sacerdocio, de un sacerdocio arónico, y en el capítulo 7 él empezó dando su linaje sacerdotal. Nada más 16 sumos sacerdotes le anteceden a él. Está entonces Esdras y 16 sacerdotes atrás. Usted llega a ¿quién? Al primer sacerdote, que fue Aarón, hermano de Moisés. Muy bien, tiene linaje este hombre. Es un hombre especial, brillante en las escrituras, que no solamente esa brillantez la demostró en Babilonia, lo hizo en Jerusalén, porque en Babilonia él hizo, y se le ocurrió una idea, hacer grupos celulares que él llamó sinagogos o sinagogas. Así que esa gente fue enseñada estando en Babilonia y en Persia. O sea, ellos tenían esa opresión laxa de que podían estudiar su Pentateuco, ¿de acuerdo? Y entonces aparece en Babilonia, en Persia, la sinagoga, que en el año 458 él se trae los rollos, ¿se acuerdan cómo viene en su mano? Y además inicia el Sabbat, no lo inicia, sino lo vuelve otra vez a restaurar como un día santo, y se trae la sinagoga para estudiar, ¿de acuerdo? Pero además se trae mucho dinero, porque Artajerjes y sus 7 consejeros le dieron harto oro, plata y animales para que cuando llegara hiciera sus sacrificios múltiples. Entonces, en el capítulo 7, hermanos, es la partida del segundo grupo hacia Jerusalén. Capítulo 7, ¿se acuerdan? El capítulo 8 te va a dar detalles de cómo fue la partida en el capítulo 7, ¿sí?
O sea que cronológicamente el capítulo 8 no está adelante, sino subyace en el capítulo 7. O sea, te da detalles de la partida. Cómo se van a un río Alaba y ahí ayunan, ¿sí? Castigan su carne 3 días. Ahí se encuentra un gran problema. ¿Cuál fue ese gran problema? Que no había suficientes levitas. Había suficientes sacerdotes, pero no había suficientes levitas. Entonces, en lo que ayunan esos 3 días en el capítulo 8, ayunan esos 3 días en el río Alaba, mandan a buscar levitas. Mandan a un hombre. Y este hombre se trae de un lugar, Casifia, ya no existe. Se trae 38 levitas y algo así como 220 servidores para el templo de Jerusalén. ¿De acuerdo? Eso es lo que está narrando el capítulo 8. Bueno, entonces el capítulo 8 lo que narra es detalles de la salida de Esdras, que está en el capítulo 7. Primero, el capítulo 8 te va a dar los nombres de quienes acompañaron a Esdras. No nos interesa mucho porque si a ver ni el nombre de nuestra abuelita nos acordamos, vamos a estar recordando los nombres de estos que acompañaron a Esdras, que sería bueno que se los memorizara también para echar a andar la memoria. Quienes los acompañaron. Después narra el ayuno de 3 días de Esdras antes de partir. Esto está entre el 21 y el 23, verso 21-23. Pero en el verso 22, 8-22, hay algo interesante. Porque Zorobabel cuando vino, ¿cuántos venían? 50,000. Bueno, así sí le poner frente a cualquiera, ¿no? Con 50,000. Si somos más, adelante, que para morir nacimos, ¿no? Pero Esdras se regresa con 1,496, segundo hombres, los demás niños y mujeres. Y entonces él puede pedir una compañía persa que lo acompañe porque el viaje es peligroso, hermano. Son 4 meses, 1,600 kilómetros con nada más 1,496. Y allí era una zona sigue siendo una zona peligrosísima hasta la fecha. Pero él dice que tuvo vergüenza de decirle a Artajerjes: mándanos una compañía persa para que nos cuide, porque yo le había dicho a Artajerjes que nuestro Dios nos iba a cuidar. Y entonces, como hombre de fe, ahí viene, 4 meses, pero ayuna 3 días, hermano, y ora, ¿sí? Y ahí vienen acompañándolo unas pocas gente. Entonces el grupo es más pequeño, pero dense cuenta que es casi puro grupo de gente levita, sacerdotes. Ya no fue como la people del primer grupo, 50,000, pero venía de tocho morocho, de todo. Este grupo es más selecto en cuanto a escritura. Bueno, ¿qué más viene en el capítulo 8? Bien, pues los 7 consejeros y Artajerjes dijeron: ahí les va la plata y el oro, ¿sí? Toneladas de plata y de oro, hermano. Y muchos animales para cuando lleguen a Jerusalén hagan sus sacrificios. Entonces, el siguiente paso que da Esdras es pesar todo. Pesar el oro, pesar la plata, pesar todo lo que llevaba, los animales, contarlos. ¿Para qué? Para que si Dios nos permite llegar a Jerusalén, llegando, pesemos todo. ¿De acuerdo? Y entonces, en medio del 24 al 30, ¿con qué cuidado pesa el tesoro económico que lleva para Jerusalén? Muy bien. Llega a Jerusalén en el verso 31 al 34. Después de 4 meses y 1,600 kilómetros, no son atacados por nadie, porque la mano de Jehová estaba con Esdras. Y Esdras llega bien, con los pies hinchados, la cara quemada, ese sol de allá y las caminatas calientes. Entonces descansa 3 días, ¿sí? Se desinflaman los pies en 3 días y entonces lo que hace es pesar lo que había pesado en el río Aljaba. Y es exactamente lo mismo. Y se lo entrega a los sacerdotes del templo.
¿sí? Que andaban muy mal, andaban casados con mujeres paganas y andaban en la usura, ¿sí? Sin embargo, él le da respeto y entrega todo eso palmo a palmo. Muy bien. Ese mismo día ofrecieron gran cantidad de sacrificios de todos los animales que Persia les había dado. ¿De acuerdo? Esdras trae y restaura el culto. Él no restauró el templo, ese lo restauró Zorobabel y Josué. Pero él restaura el culto. Lo que conocemos como judaísmo en la época de Jesús es lo que Esdras trajo de Persia. Porque si usted se va antes del exilio a Persia y antes del exilio a Babilonia, no había rabinos, no había maestros, solamente los sumos sacerdotes de vez en cuando leían parte del Pentateuco. Ellos se dedicaban a rajar panzas y a cortar animales y a sacrificio, pero no había una buena enseñanza. Que sí Esdras establece en el 458, cuando regresa de Persia a Jerusalén, se trae las sinagogas, donde inicia el estudio de las escrituras, el Pentateuco. Bueno, hermanos, pues ya vieron que solo falta decir que ofrecieron sacrificios y al final entregaron los despachos del rey. ¿Qué son los despachos del rey? Las cartas de Artajerjes. Si había un grupo que lo quería atacar, aquí dice el jefe del mundo actual que nos dejen pasar. Otro despacho para acá, otro despacho para... Entregaron todos los despachos y así. Pero hay gente que no respetaba los despachos, de todos modos te despachaban. Sí te mataban. Entonces, sí estaba la mano de Esdras, de mano de Dios sobre Esdras. Bueno, así es como entramos al capítulo 9. Bueno, capítulo 9. ¿Con cuánta ilusión venía este sacerdote, Esdras? Pensando dónde voy a colocar esa plata, ese oro, cómo voy a adornar ese templo. Me han dicho que no es tan glorioso físicamente como el de Salomón, pero yo me voy a encargar de embellecerlo, ¿sí? Y este culto a Jehová empieza ahora más que nunca, más grande. Todos esos 4 meses pensando lo mismo. De pronto llega en el capítulo 9 y dice así: acabadas estas cosas, ¿cuáles, hermano? Pesar el oro, los sacrificios, dar los despachos, todo eso. Pasadas estas cosas, vinieron los principales del pueblo diciéndole una muy mala noticia que destrozó el corazón de este hombre santo. Dice: no han respetado el pueblo de Dios y se han casado con mujeres cananeas, paganas, cebeseo, egipcias, de todo esto. No han respetado, hermanos. Aquí está, miren. Pero los primeros en hacer esta violación que está prohibida desde Deuteronomio. Recuerden que Josué, cuando va a entrar, se da la segunda ley, Deuteronomio. No te meterás con esas mujeres. Es más, fíjense, extermina a esos pueblos, extermina a los que no queden ni pulgas. Pero no lo exterminaron. Se hicieron muy buenas gentes, más buenos que Dios, y empezaron a hacer amistades, y ahí viene todo, hermano, hasta la fecha. Ahora, lo interesante es que los líderes, sacerdotes y levitas, fueron los primeros en agarrar mujeres cananeas. Ellos dieron el ejemplo. ¿Cuántos años han pasado de que se hizo el templo? 60. Y ya estamos en las mismas. Bueno, este pueblo no entiende, hermano. Este pueblo está pecando desde Jacob, Isaac, viene pecando desde el desierto, desde la salida de Egipto, ¿no? 40 años pues para que aprendan. Después de 40 años ya se murió la primera generación, nada más entran 2 de esta generación, pero antes de entrar se les da Deuteronomio. No te meterás con mujeres de este tipo. Es más, vas a exterminar esos pueblos, sí, cómo no. ¿Sí? Y entra y se da la conquista a través de Josué. Y miren,
hasta aquí, por no haber exterminado esos pueblos, siguen las consecuencias. Hermano, este es un momento histórico, ¿eh? No quiere decir que ahorita se le permita a los llamados israelitas matar a palestinos. Nada tiene que ver, ¿eh? Lo aclaro desde ahorita. Absolutamente nada tiene que ver con lo que Dios literalmente le dijo: extermine esos pueblos, como para agarrar este versículo y empezar a pegar a un pueblo sufrido, humillado, pobre y que está atacado. No tiene nada que ver. Esto es un momento histórico. Deuteronomio. Hay que aclarar por esos prosélitos del judaísmo que hay ahora, ¿no? Quieren ser judíos, se dejan su barba, ojalá se la arrancaran, se dejan su pelo largo y se sienten judíos, ¿sí? Porque no han conocido la gracia. Bueno, el caso es de que Esdras piensa que la va a tener facilita, hermano, y no. Inmediatamente 3 días, no lo dejaron descansar más, llega y dice: así está pasando, mire. ¿Quieren que se lo lea, hermanos? No se han separado de los pueblos de las tierras. Mire con quiénes se metieron: con los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, las egipcias, hermosas, hermanos, las egipcias. Las egipcias, ¿qué más dice? Tomando egipcios y amorreos. Pero no solamente se casan con ella, empiezan a hacer abominaciones como ellas, ¿sí? Porque una vez casados también empiezan a adorar a sus dioses y después al templo, a sus dioses y después al templo de Zorobabel. Entonces eso no es posible. Dice: ellos han mezclado el linaje santo. Fíjese, aquí este pueblo sí es un pueblo escogido en este momento. Pero ahora, en el tiempo de la gracia, el pueblo es de todo tribu, lengua y nación. ¿Qué dice Pedro? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿sí? Ahorita somos de todo tribu, lengua y nación. ¿Estamos de acuerdo? En ese momento eran ellos como etnia y se están mezclando. Esa es una falta de temor a Dios. No es tanto la mezcla, es violar lo que Dios dijo que no. Este tiempo de Esdras coincide con el de Malaquías. Ya leímos Malaquías, ya vieron cómo estaban las cosas. Los peores sacrificios para Dios, los borregos con sarna, sin testículos, los peores para Dios, ¿sí? Y mujeres cananeas en medio. Es más, para ampliar más la cosa, un sacerdote había mandado a hacer una recámara dentro del templo para estar con su cananea. Ese es el ser humano. Entonces, lo que hace Esdras es, no sé si pasaron las fotos de Esdras orando. Esdras lo que hace es esto, hermano, lo que desde hace mucho la iglesia no hace. No sé si usted ha hecho esto alguna vez, y sería bueno preguntarle desde cuándo no lo hace, pero no es un acto teatral de Esdras, ¿eh? No es que Esdras está en las cámaras de televisión, están las selfies, entonces avienta y se tira al piso a arrancarse la barba. No, Esdras tiene tan grave dolor y tan grande vergüenza que fustiga su carne, se arranca el pelo de la barba y de la cabeza, hermano. Ustedes saben, las mujeres, lo que es tan doloroso arrancarse una ceja, ¿no? Ustedes se sacan cejas a cada rato y no. Yo me saqué una y dije: está loco, se me puso rojo, hermano. Ahora Esdras se arranca la barba y se tira al piso con vergüenza, hermano. ¿Qué tiempo tiene que la iglesia o nosotros mismos no nos tiramos con vergüenza, sí, por nuestro propio pecado y por el pecado de la iglesia? ¿Qué tiempo tiene que no nos duele todo eso? Pero, hermanos, si hay alguien que tiene el pulso de Dios, es Esdras. Así le llamo yo. Cuando a alguien le toca el pulso a alguien, se das cuenta cómo estás. Estás alterado, estás muy... Él tiene el pulso de Dios y dice: estamos en grave peligro. Grave peligro. Quien tenía el pulso de Dios también era Lot. Lot se dio cuenta que ya venía la lumbre y dice: con permiso, ¿de acuerdo? Moisés, cuando regresa con las tablas, se dio cuenta del pulso de Dios, cómo venía la ira, y rompe las tablas.
Este es un momento climático también. Esdras dice, si esto no es grave, ¿qué es grave entonces? No hemos dejado de pecar desde nuestros padres, desde los jueces, desde David, desde Salomón, desde la división de los dos reinos. No hemos dejado de pecar. Y ahora nos diste un ligero respiro. Le dijiste a Ciro que nos dejara poner el templo. Ahora le dices a Artajerjes que me deje venir. Y cuando vengo veo esto. Entonces Esdras tiene el pulso de Dios, que hay algo muy grave que puede pasar. Y Dios puede exterminarlos. No puede, porque Él ha dicho que hará justicia. Dios puede hacer hijos de Abraham de las piedras. ¿Están de acuerdo? Si Dios hizo todo esto de ex nihilo, de la nada, ¿usted cree que Dios no puede hacer de la piedra, que es un elemento, un nuevo pueblo? Jesús dijo, si ustedes callan a estos niños, Dios hará hablar las piedras. Juan el Bautista dijo, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y no me vengan con que son hijos de Abraham, porque Dios puede hacer hijos de Abraham de las piedras. ¿Sí? Esdras se da cuenta que la ira de Dios puede venir en cualquier momento, y se tira al piso, se arranca la barba, y dice, ay, ¿quién mandó a traer este religioso acá? También que estábamos, hermano, amando a nuestras hermosas mujeres egipcias, Eneas, Faruseas, todas estas. Tú también tiene que venir un profeta. Tiene que rompernos la paz. Si no es así, hermano, la ira de Dios se desciende ahí. Mire a Esdras lleno de vergüenza. Mire, hay algunas palabras en el capítulo que nos pueden dar idea. Hermano, la santidad no es que no peques. ¿Qué tan sensible eres al pecado que cometes? ¿Lo justificas? ¿Lo racionalizas? ¿Lo comparas con el pecado de otros? No. Un verdadero hombre santo hace esto por su propio pecado y por lo de otros. Luego también hay otra cosa importante. Aquí es clave. Esdras, que no tenía compromiso con este pecado, él se toma como un pecador. Dice, hemos pecado. Él no puso a bola de pecadores, levantando el infierno. No. Él dijo, el infierno puede venir para todos, porque hemos, no dice han pecado, hemos pecado, Señor. Primero mi pecado. Pero Esdras, tú casi eres perfecto. No, soy pecador. ¿Sí? Hemos pecado. Vergüenza tengo. No puedo levantar mi rostro ante ti. Ese es el verdadero hombre santo que se da cuenta qué tan malvado es y qué tan santo es Dios. Y es aquel que se da cuenta qué tan grave es su pecado. Pero Esdras, los tuyos son pecados, son pecados. Son pecados, hemos pecado todos. ¿De acuerdo? Es terrible la imagen, pero es real. Entonces en el capítulo 9 dice, estas fueron las noticias. Vayámonos al verso 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto. Arranqué mi pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Hermano, ¿cuándo hemos estado angustiados por nuestro pecado? Ese es un parámetro, hermano, cuando alguien se angustia por su pecado. ¿Sí? Te voy a decir por qué. Cuando estás angustiado por tu pecado, como lo estuvo Lutero, llegas a la gracia, no llegas a la desesperación. ¿Me dejo entender? El justo por la fe vivirá. Cuando eres tan sensible a tu pecado, en lugar de desesperarte, te hace ver la cruz y decir, Señor, perdóname porque yo soy tu pecado, Señor. Por mí te crucificaron y tú eres mi perdón. Eso lo dijo Lutero. Yo soy tu pecado, Señor, y tú eres mi perdón. ¿Desde cuándo no nos duele nuestro pecado? ¿Desde cuándo lo racionalizamos? ¿Desde cuándo lo intelectualizamos? Lo justificamos. Bueno,
Hay algo lindo que aparece aquí, hermano. Imagínense esta escena que la inicia Esdras. Pero, ¿qué ven en la escena, hermano, que acaban de quitar? Está solo. ¿Ya se dieron cuenta? Está solo. Pero luego la Biblia dice que empezaron a llegar gente que temía a Dios. Solo le faltaba su líder. Y empiezan a juntársele a él los que temen al Señor. Dice, se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios. Y yo estuve muy angustiado desde la mañana hasta el sacrificio de la tarde, 6 de la tarde, el segundo sacrificio. Se levantó, ya sin barba. Y dijo, Dios mío, Dios mío, confuso y avergonzado estoy. ¿Pero de qué? De mi pecado, hermano. ¿Algún pecado debe tener este pastor oculto? No sé. Sé que peco con mi mente, a veces con mi acción. Y lloro y oro. Si usted dice que usted no tiene pecado, está en peligro. Y cada vez que sucede esto, encuentro el perdón de Dios. Por gracia sois salvos, hijo mío. Por cuanto todos son pecadores, Cristo murió por vosotros. Porque los que no están enfermos no necesitan médico, pero los que están enfermos, por ellos vine. ¿Sí, hermanos? Cuando más te desesperes por tu pecado, vas a encontrar el consuelo de la gracia de la cruz de Cristo. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Si este sermón lo oye alguien que no conoce, no teme al Señor, mejor dicho, dice que exagerado, hombre. Y más ahorita que el pecado ya, esa palabra ha desaparecido del diccionario casi, ¿no? Son defectos, debilidades de carácter. ¿Qué pasó? ¿Por qué culpabilizar al hombre? Es lo que la psiquiatría ha querido hacer, desculpabilizar al hombre, porque según esto el hombre sufre por la culpa. O sea, si lo desculpabilizas de todo, él es feliz. Y la Biblia dice lo contrario. Mira, esta imagen, Esdras me cae muy bien, hermano. No lo había yo conocido en la Biblia, pero ahora que he leído de él me cae. Como Pablo me cae también así de bien, hombres preciosos. Desde los días, mire, verso 7, desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos vivido en gran pecado. Desde que salen de Egipto, la época de jueces, después de la conquista, David, Salomón, se divide el reino, gran pecado con el reino dividido. Regresan de Babilonia, siguen pecando. Dice, avergonzado estoy. ¿Sí? Este hombre tenía el pulso de Dios. Se viene la ira. Si no nos arrepentimos, se viene la ira. Y esto no ha cambiado en la actualidad. Si no sufrimos por nuestro pecado, no vamos a llegar a la gracia. Viviremos sin gracia. Eso sí, con templo, con sacrificios, con holocaustos, pero sin gracia. Verso, dice, por eso hemos estado en robo y en vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Verso 8. Y ahora Dios nos ha dado un breve momento. ¿Qué es un breve momento? Es que le ablandó el corazón a Ciro y le ablandó el corazón a Artajerjes para tener un respiro de la cautividad. ¿Sí? Como aquel que se está ahogando, ¿no? Y le saca la cabeza y toma una bocanada de aire y después se vuelve a meter al agua, pues usted se quiere morir. ¿Sí? No sé si me entendí la analogía. Vuelve al lodo. No se desespere con su pecado, hermano. Pida gracia. Pida poder para resistir al pecado. Porque por gracia sois salvos. ¿Sí? ¿Usted cree que Cristo murió en balde? Murió por el pecado de usted y el mío. Pero esfuércese por no pecar, por no ofenderlo. Pero ese pecado que usted no puede cubrir está cubierto por la gracia de Dios. ¿Se entiende?
Ay, si no, no vería, si yo no supiera que veré el rostro de Dios por su gracia, ya hace tiempo hubiese desfallecido, hermano. Hace tiempo. Y ahora que por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, actuando sobre Ciro y Artajerjes, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en el santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos un poco y darnos un poco de vida en esta servidumbre de esclavitud que vamos de salir. Porque siervos somos. Más adelante Pablo dice, esclavos de Cristo. Porque el que es esclavo de Cristo es libre. Y el que piensa que está libre del pecado está muerto. ¿Sí? Eso pensaban los fariseos. Estaban libres de pecado. Dice, ustedes son de su padre, el diablo. ¿Se dan cuenta cómo un sermón de esto no lo aguanta un inconverso? Porque esto va en contra de todo lo que el mundo propone, desculpabilizar al ser humano, nacemos buenos y nos volvemos malos por el ambiente. Solo hay que crear un buen ambiente y tendremos, el niño es como un cuaderno en blanco, depende de lo que le escribas. No, el niño ya trae un código de maldad, solo déjalo crecer. La Biblia dice lo contrario a lo que el mundo dice. Bueno, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos has desamparado nuestro Dios, sino que Él inclinó su misericordia y convenció a Ciro y a Artajerjes delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. ¿De acuerdo? Es el ejemplo doloroso que he puesto, ¿no? Un hijo tiene un grave pecado, ya lo has ayudado, ya ha caído a la cárcel, ya está en grupos de ayuda, ya se saben muchos versículos de la Biblia y sigue igual. No, peor. Es un ejemplo, es solo un ejemplo de lo que está sintiendo Esdras, pero ahora, si acaba de salir del seminario, acaba de salir del grupo y vuelve a lo mismo, es más, salió corriendo buscando lo mismo. Entonces Esdras dice, pero ahora, ¿no te pasa a ti a veces cuando te traiciona tu mente? ¿Y ahora qué hago? Les comparto, me acuerdo que cuando mi primera hija estaba nena, estaba en su hamaca, y después de una resaca alcohólica que tuve, la vi y sentí tanta tristeza y lloré y le prometí no volver a tomar. Y 20 días después estaba yo con mis amigos brindando. Y en el fondo decía, pero ahora qué? ¿Qué más queda? ¿Conozco evangelio? ¿O algo de evangelio? No sé si me dejo entender qué está pasando con Esdras. ¿Ahora qué? ¿Qué más hay para este? El perdón de Dios, hermano. ¿Sí? ¿Qué hay para este si ya se acabó todo? Que conozca la gracia. Para ese tiempo de desesperación, hermano, por eso es bueno conocer la Biblia. Ojalá Esdras hubiera tenido Romanos 3:23, pero todavía Pablo no lo escribía. Son como 600 años antes. Porque, por ejemplo, Romanos 3:23, ¿qué dice? Para aquellos que dicen, ¿ahora qué, Señor? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿A dónde me agarro? Dice Romanos 3:20, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, Señor, esa es mi condición. ¿Qué más dice? Pero puedo ser justificado, soy justificado, pero siendo justificados gratuitamente por la gracia no se compra ni se gana, solo se recibe porque es un regalo. Siendo justificados por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús en la cruz. Por gracia
sois salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios. Tengamos con cuidado con el abuso de la gracia, que es otro gran tema, el abusar de la gracia. Y 6:23 ahí mismo, hermanos. Romanos 6:23, para el que se desesperó. 6:23. Porque la paga del pecado es, Pablo dice, todos están muertos en delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces este hombre que desesperó por no poder dominar un pecado que era el alcohol, de pronto encuentra la gracia, y la gracia tiene poder. El miedo tiene un poder limitado, la violencia tiene un poder limitado, pero la gracia y el amor tienen un poder ilimitado. ¿De acuerdo? Miren, qué versículo tan bello como para Esdras. Lástima que no se había escrito romano, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios para el que se arrepiente de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor, yo soy tu pecado y tú eres mi perdón. Te crucificaron por mí, y en ti encuentro el perdón y la gracia. Ha estado desesperado así con una situación que dice, si acabo de jurar que no lo voy a hacer. Entonces Esdras se arranca la barba y el cabello. Estamos terminando. Pero ahora, esto es un cismático este momento. Esta es la mejor oración de intercesión de Esdras. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Después de tanto perdón, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de los profetas, diciendo, la tierra a la cual van a entrar es inmunda. Cuídense de esos pueblos, porque esos pueblos son a extremo malvados. A extremo malvados. Por lo tanto, no deis tu hija a uno de sus hijos, ni des tu hijo a una de sus hijas, y ustedes no tomen. Y es lo primero que hicieron estos sacerdotes. ¿Se dan cuenta, hermanos, del grave peligro que hay? Que los mismos líderes son los que están llevando al pecado al pueblo. Ni procuréis, bueno, aquí hay, miren, es que a veces el inconverso tiene un tipo de paz, ¿se han dado cuenta? Que hay inconversos que a veces por su posición económica y su capacidad mental, su habilidad, tienen un tipo de paz y seguridad, ¿sí? No envidies esa paz, dice. ¿Está claro? ¿Sí está ahí o no? Ahorita les digo cuál es el versículo. Ay, no envidies esa paz. Verso 12. Ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad. No, al final del verso 12, hermana. Al final del verso 12, ¿qué dice? ¿No dice? ¿O es 13? Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué no dice? Ah, es otra versión, muy bien. Bueno, ¿se entiende el concepto? No les envidie su paz terrenal, que le da su seguridad económica y sus capacidades intelectuales, que además son dones de Dios por su gracia común. No envidie su paz ni su prosperidad, esa no. ¿Se entiende? En un mundo tan metalizado, tan materialista, donde el que puedes comprar, antes era pienso, luego existo, ahora es compro, luego existo. Si no tienes para comprar, no tienes dinero, no existes. Eso es mentira del diablo. No envidie su paz ni su
prosperidad. Tienen un tipo de paz y un tipo de prosperidad. No las envidies. Muy bien. ¿Por qué no las envidias? Para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y dejéis por heredad a vuestros hijos. Muy bien. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido en el cautiverio, a causa de nuestras malas obras, de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, sino que al contrario, nos diste un remanente. Otra vez el remanente. ¿Qué es lo que queda de algo? Y siempre ha habido un remanente. Desde que Dios inició esto, Caín, Abel, siempre ha habido un remanente y lo habrá hoy. Aquel que se humilla ante Dios. Aquel que para él esto es central en su vida. No es un anexo. No es parte del éxito. Este es el éxito. No es parte de una vida tranquila. Esta es la tranquilidad, esta es la paz. No es para que ayude a mis hijos a que no se droguen. No es eso. Esto es, supera lo terrenal, hermano. Sin embargo, tú no nos has castigado como merecíamos, ¿sí? Recuerden, hermano, que el verdadero creyente es disciplinado. En cambio, el no creyente es castigado. Toda disciplina te lleva a ser mejor. Tú disciplinas a tu hijo. Si no lo disciplinas, no lo amas, ¿eh? No lo disciplinas hasta que lo acabas, no, lo dejas para que aprenda. Dice el verso 14, hemos de volver a infringir sus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen esta abominación. No te indignarás contra nosotros. Aquí es donde digo que está tocándole el pulso a Dios hasta consumirnos. ¿Podría hacerlo? Claro que puede. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara ni un remanente? No. Sí están en peligro. Y todo aquel que no se arrepiente de su pecado, mi hermano, el que no siente dolor por su pecado, qué chévere es la iglesia, hermano. Y sobre todo venir los domingos un rato y sentir que ya la hice. Si sientes eso, qué pena. No hay dolor por tu pecado. Es más, no te sientes pecador. Ya bastante hago con venir a la iglesia, hermano, y todavía que me digan que soy pescador o pecador, no. Qué incómodo es el profeta, hermano. Y además, qué solitario vive el profeta. Porque a la gente no le gusta estar con un profeta porque te confronta. ¿Tú crees que Isaías era de grandes multitudes? O sea, ya lo andaban apedreando. Igual a Ezequiel, a Jeremías, son incómodos. Miren, viene lo último. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como este día. Y finaliza diciendo, henos aquí delante de ti en nuestros delitos. Porque no es posible estar en tu presencia, no es posible, a causa de esto, el pecado. Es que la santidad de Dios es tan perfecta que todo don perfecto procede de Él. Cuando logras entender eso y logras entender quién eres, no se puede estar delante de la presencia de Dios, a menos que sea a través del perdón y la gracia de Cristo. Porque Él cuando murió estaba reconciliando al mundo con Dios a través de su ofrenda. ¿Sí? No se puede estar frente a Dios, hermano, si no es a través del perdón de Cristo. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo escritura. Hermanos, ¿cómo podemos estar de pie ante el Señor? A través del perdón y la gracia. Qué bueno que vivimos en el tiempo de la gracia, hermanos, donde podemos leer este libro y entender que es la gracia y la sangre de Cristo.
y no caer en esa desesperación como Esdras. Sí, a veces nos duele y nos desesperamos como Esdras, pero somos consolados por su gracia. Por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto es un don de Dios. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos todos los que han creído y confían en la gracia, no abusan de ella, confían en la gracia y sufren por su pecado, pero después de sufrir por su pecado se levantan esperando la redención eterna que un día llegará. Dice el hermano que cuando suena la alarma de los temblores, ¿qué tal te pones como conejo lampareado, no? ¿A qué hora viene el golpe? Fíjate, en el día final, hermano, ¿cómo va a estar la gente? ¿Cómo va a estar la gente en ese día? Va a ser atroz y la gente no cree. Y ese día está por venir. Y nosotros lo estamos esperando con alegría. El mundo ignora su juicio. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Póngase de pie. Gracias a Dios por su palabra, bendita palabra. Esdras 9, el próximo domingo terminamos el libro de Esdras y estoy muy agradecido con este libro porque me ha hecho ser más sensible a mis pecados, debilidades, a recordar cómo fui rescatado y en mi desesperación amaneció la gracia de Dios. Para los que no pueden está la gracia. Para los que todavía pueden, no hay gracia. Esfuércense en la gracia de Dios. Todo esfuerzo que hagan sea apoyado en la gracia. Toda lucha contra el pecado sea apoyado en la gracia, no en tu poder, sino en la gracia de Cristo, que Él es el que le dio la victoria a David contra el gigante. Y es el que hizo el cielo y la tierra. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en un mundo ajeno a tu sacrificio, en un mundo contaminado, aún tu misma escritura expuesta de forma contaminada, habemos pues entonces gente con la profecía bíblica, la verdadera, expuesta texto a texto. Ayúdanos a ser valientes y exponerla y bendecir al pueblo de esa manera. Así que ten piedad del predicador, ten piedad de los que lo oyen, Señor, y ayúdanos a seguir enseñando tu preciosa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, capítulo 10 para el próximo domingo y estaremos terminando el hermoso libro de Esdras para empezar inmediatamente con Nehemías. Nehemías son 13 capítulos, veremos de qué manera los abordamos. Entonces les suplico, hermanos, seguir leyendo, inquiriendo como lo hacía Esdras la escritura. Dice que ningún versículo cede su significado a un perezoso, a un negligente en la lectura de la escritura. Jamás Dios le va a dar el verdadero significado de un versículo. Por eso este trabajo es arduo. Es una obra de ministerio. Esdras, diligentemente, eso lleva tiempo, conocer la verdad. Que Dios nos ayude. Muy bien, vamos a despedirnos con Números 6:24, que dice así: Jehová te bendiga y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios, dice así: del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Que el Señor los bendiga. Hermanos que nos ven en la red, les pedimos que estudien diligentemente capítulo 10 y nos veremos el próximo domingo. Hasta entonces, hermanos, que el Señor les bendiga.